El compostaje casero es una de las formas más sencillas y efectivas de reducir nuestra huella ecológica. ¿Sabías que aproximadamente el 50% de los residuos domésticos pueden ser compostados en lugar de acabar en la basura? Al hacer compost en casa, no solo reducimos la cantidad de desechos que terminan en los vertederos, sino que también transformamos estos restos orgánicos en un abono natural y rico en nutrientes para nuestras plantas. Pero, ¿qué beneficios tiene realmente hacer compost? Primero, ayuda a mejorar la calidad del suelo, aportando materia orgánica que favorece el crecimiento de las plantas. Retiene la humedad, lo que significa que necesitas regar menos. También ayuda a reducir la necesidad de fertilizantes químicos, haciendo que tu jardín o huerto sea más saludable y ecológico. Otro gran beneficio es el impacto ambiental. Menos residuos en la basura significa menos contaminación y emisiones de gases de efecto invernadero. Además, es una excelente forma de cerrar el ciclo de la naturaleza en tu propio hogar, devolviendo a la tierra lo que tomamos de ella. En este vídeo te enseñaremos paso a paso cómo hacer compost en casa de manera sencilla y efectiva, para que puedas aprovechar todos estos beneficios sin ningún tipo de complicación. Así que sigue viendo esto y aprende a transformar tus residuos en oro para tus plantas. Antes de empezar a hacer compost, es fundamental conocer qué materiales puedes utilizar y cuáles deberías evitar. Un buen compost necesita un equilibrio entre dos tipos de residuos, los materiales verdes y los materiales marrones. Los materiales verdes son ricos en nitrógeno. Son los restos orgánicos frescos y húmedos que ayudan a acelerar la descomposición. Algunos ejemplos son cáscaras de frutas, restos de café y de té, cáscaras de huevo, restos de plantas y césped recién cortado. Luego tenemos los materiales marrones, que son los que aportan estructura al compost y evitan que se compacten demasiado. Algunos ejemplos son las hojas secas, el cartón y el papel, por supuesto sin tinta, las ramas pequeñas y el aserrín, y las cáscaras de frutos secos. Hay ciertos residuos que pueden atraer plagas y generar malos olores o dificultades en descomposición. Por lo tanto, esos no tienes que ponerlos nunca. Carnes, huesos y pescados, productos lácteos, aceites y grasas, restos de comida cocinado, cáscaras de cítricos en exceso, heces de mascotas. Para que tu compost funcione bien, trata de mantener siempre una proporción aproximada de 3 partes de materiales marrones por 1 parte de material verde. Así evitarás que el compost se vuelva demasiado húmedo o produzca malos olores. Ahora que ya sabes qué materiales usar, en el siguiente capítulo veremos cómo iniciar tu compostera paso a paso, así que no te lo pierdas. Ahora que ya sabemos qué materiales podemos compostar, es momento de poner manos a la obra y empezar nuestra compostera en casa. No te preocupes por el proceso, es sencillo. Solo necesitas seguir estos pasos para asegurarte de que tu compost se descomponga de manera correcta y de manera eficiente. El primer paso es decir dónde colocar tu compostera. Puedes hacerlo en un rincón en el jardín, en un balcón o incluso en el interior si usas una compostadora cerrada. Lo importante es que esté en un lugar con buena ventilación y protegido de la lluvia para evitar que el compost se encharque. Eso es fundamental. Un compostador comercial es algo que tiene que ser importantísimo. O sea, puedes coger un compostador comercial, un bote de plástico grande con agujeros para la ventilación o un cajón de madera reciclada o directamente una pila de compost en el suelo si tienes espacio. Una vez tienes eso, has elegido el lugar y el tipo de contenedor, es el momento de que tienes que crear la base del compost. Para que el compost tenga un buen drenaje y circule bien el aire, coloca una primera capa de material marrón en el fondo del contenedor. Puedes usar ramas pequeñas, cartón o paja. Esto evitará que los materiales más húmedos se compacten demasiado. A partir de aquí debes alternar capas de materiales verdes, como hemos dicho antes, restos de cocina, césped, cáscaras de huevo, con materiales marrones. Recuerda, 3 partes de material marrón por cada parte de material verde. Y un truquito, trocear los residuos en pedazos pequeños para acelerar lo máximo la descomposición. El compost necesita estar húmedo pero no empapado. Debe sentirse como una esponja escurrida. Si está demasiado seco, agrega un poco de agua y si está mojado, añade más material marrón para absorber esa humedad. Además, es importante remover el compost cada semana para airearlo y evitar que se pudra. Usa una pala o un palo para mezclar bien los materiales. Sé paciente y observa los cambios. El proceso de compostaje puede tardar de 1 a 6 meses, dependiendo de las condiciones. Durante este proceso verás cómo los residuos se transforman en un material oscuro y con olor a tierra húmeda. Eso significa que tu compost está listo para usarse. Señales de que tu compost funciona de manera perfecta: huele a tierra, no ha podrido, se ve uniforme y sin restos reconocibles. Está suelto y esponjoso.
Ahora que ya tienes tu compost en marcha, es el momento de ver cómo mantenerlo de manera constante y de manera saludable y evitar cualquier tipo de problema. Como hemos dicho, ya tienes tu compostera en marcha. El siguiente paso es asegurarte de que todo funcione correctamente para obtener un compost de buena calidad. Mantener tu compost no es complicado, pero sí requiere algo de atención para evitar problemas como malos olores, exceso de humedad o descomposición lenta. Te voy a dejar algunos consejos clave para un compostaje exitoso. El oxígeno es fundamental para que los microorganismos hagan su trabajo y descompongan los residuos de manera eficiente. Por eso es importante remover el compost al menos una vez por semana. Puedes hacerlo con una pala, un rastrillo o simplemente con un palo largo. Si notas que el compost huele mal, es posible que necesites más aire. Mezcla bien y añade más material marrón, hojas secas, cartón, serrín, para equilibrarlo de la mejor manera posible. Recuerda la regla de oro, la que hemos dicho anteriormente: 3 partes de material marrón por 1 parte de material verde. Si agregas demasiado material verde, tu compost puede volverse demasiado húmedo y generar olores muy desagradables. Si por el contrario tienes demasiado material marrón, tardará mucho en descomponerse. Así que una señal de un compost mal equilibrado es que huele mal, por ejemplo, y que está muy húmedo, o que está demasiado seco y no se descompone. Importantísimo, el control de la humedad debe estar húmedo como una esponja semi-escurrida, como hemos dicho antes, no demasiado seco ni empapado. Si está muy seco, la descomposición se ralentiza. Si está demasiado húmedo, puedes generar moho y mal olor. ¿Cómo ajustarlo? Si está seco, rocía un poco de agua mientras mezclas. Si está húmedo, añade más hojas secas, cartón o paja para absorber el exceso de agua. Luego, importantísimo, los materiales grandes tardan más en descomponerse. Para acelerar el proceso, corta o tritura los restos de cocina y hojas grandes antes de agregarlos a la compostera. Y para evitar plagas y malos olores, haremos algún vídeo más detallado, por supuesto, pero si notas que aparecen moscas o roedores cerca de tu compostera, es posible que estés agregando materiales incorrectos o que los residuos están demasiado expuestos. Como os he dicho antes, no agregues carne, ni lácteos, ni comida cocinada. Y cubre siempre los restos de comida con materiales marrones. Mantén la compostera tapada o con una malla fina para evitar la llegada de cualquier tipo de insecto o cualquier tipo de animal. Y por supuesto, ten paciencia. Es un proceso natural que puede tardar entre 1 a 6 meses, dependiendo de las condiciones. No te desesperes si al principio no ves resultados rápidos. Si sigues estos consejos, pronto tendrás un compost rico en nutrientes para usar en tu jardín o en tu huerto. ¿Y cómo sabes si el compost está listo? Tiene un color oscuro y uniforme, su textura es suelta y esponjosa, huele a tierra húmeda y fresca y ya no se reconocen los restos de comida o de residuos originales. Ahora que ya sabes cómo mantener tu compost saludable, en el próximo capítulo veremos los errores más comunes y cómo solucionarlos para que tu compostaje sea aún más eficiente. Así que nos vemos en el siguiente paso. Hemos visto ya el proceso para crear compost, pero puede que cometas algunos errores. Estás comenzando y los errores más comunes son los siguientes. El compost huele mal. Pues la solución: agregar más material marrón seco, mezclar bien el compost para airearlo y mejorar la circulación del oxígeno y evitar echar alimentos como carne, lácteos o aceites, ya que se descompone mal y generan dolores. Un compost saludable debe oler a tierra húmeda, no a basura o a descomposición, recuérdalo bien. El compost está demasiado seco y no se descompone. Rocía un poco de agua, añade más material verde, asegúrate de cortar los residuos en trozos más pequeños. Una compostera cubierta puede evitar que el compost se seque demasiado rápido en climas cálidos. Mi compost atrae insectos o roedores. Cubre siempre los restos de comida con material marrón. No añadas carne, lácteos, aceites ni comida cocinada. Usa una compostera con tapa o cubre la pila con una malla fina para evitar el acceso a animales. Si las hormigas aparecen en grandes cantidades, es señal de que el compost está demasiado seco. Añade agua y remueve la mezcla. ¿Hay moho en mi compost? ¿Es esto normal? Pues no, puede indicar que el compost está demasiado húmedo o tiene poco oxígeno. Mezcla bien el compost para airearlo y evitar la acumulación de humedad. Añade más material marrón seco como cartón, serrín, hojas secas para equilibrar la humedad. Si el moho tiene colores extraños como negro o azul y un olor fuerte, podría ser un hongo dañino. En este caso, retira la parte afectada y ajusta la humedad. El compost tarda demasiado en formarse. Pues eso puede ser por falta de humedad, por falta de aireación o materiales demasiado grandes. Remueve la mezcla con más frecuencia para acelerar la descomposición. Trocea los residuos en pedazos más pequeños antes de agregarlos y verifica que la proporción de material marrón y verde sea la adecuada. En climas fríos, el compost puede tardar más en descomponerse. Si es tu caso, coloca la compostera en un lugar más soleado para mantener la temperatura adecuada. Hacer compost en casa no tiene que ser complicado. Si quieres,
o si sigues estos consejos, mejor dicho, y evitas estos errores comunes, tendrás un abono natural y de excelente calidad para tus plantas. Vamos a ver ahora cómo saber cuándo el compost está listo y cómo utilizarlo correctamente. Felicidades, después de semanas o meses de paciencia y cuidados, tu compost está listo para ser utilizado. Pero ¿cómo saber con certeza que ya está en su punto óptimo? Y más importante aún, ¿cómo aprovecharlo al máximo en tus plantas y en tu jardín? En este capítulo te explicaré cómo identificar un compost maduro y las mejores formas de usarlo. Tu compost está listo si tiene un color oscuro y homogéneo, si tiene una textura suelta y esponjosa, si tiene un olor agradable a tierra húmeda y si no genera calor. Si todavía ves trozos de comida sin descomponer o si el compost huele mal, déjalo reposar unas semanas más y remuévelo de vez en cuando para que termine de madurar de la mejor manera posible. El compost se puede usar como fertilizante natural. Espárcelo directamente sobre la tierra de tus plantas y mezcla ligeramente con la capa superior del suelo. Esto mejora la calidad del suelo y aporta nutrientes esenciales. También puedes hacer sustrato de cultivo. Si quieres preparar una mezcla para macetas o huerto urbano, puedes combinar una parte de compost con 2 partes de tierra de jardín o fibra de coco y esto crea un sustrato rico y equilibrado. También lo puedes hacer como acolchado, como mulch. Coloca una capa de compost alrededor de tus plantas para retener la humedad y proteger las raíces. Además, evitarás el crecimiento de maleza y mejorarás muchísimo la estructura del suelo. También puedes hacer té de compost. Si quieres un fertilizante líquido, puedes hacer, lo dicho, té de compost. Suena raro, pero si remojas un puñado de compost en un balde de agua durante 24 horas, luego usa este agua para regar tus plantas y aportarás nutrientes de manera muy fácil. Cosas que no debes hacer. Evita usar compost inmaduro, ya que todavía podría contener materiales sin descomponer que puede dañar las raíces de las plantas. No lo uses en exceso, una capa delgada es suficiente para mejorar la tierra sin sofocar las plantas. Y no lo apliques en plantas enfermas, ya que las bacterias del compost podrían afectar aún más la planta si está débil. Si diste más compost del que necesitas, guárdalo en un lugar seco y ventilado. Puedes almacenarlo en un saco de tela o en un recipiente con agujeros para evitar que se compacte demasiado. Así que, en conclusión, el compostaje casero es una forma fácil y sostenible de aprovechar los residuos orgánicos y mejorar la salud de tus plantas. Ahora que ya sabes cómo reconocer el compost listo y cómo usarlo correctamente, es momento de ponerlo en práctica. Así que si te gustó este vídeo y quieres seguir aprendiendo sobre compostaje y tu huerto ecológico, no olvides suscribirte y dejarnos tu comentario. Nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo muy grande.